También tenemos semicírculos. Como podemos ver en las figuras, tenemos eh, la posibilidad de que sean semicírculo, no sé, positivo en el eje Y o negativo en el eje Y. Listo. Entonces, no es la gráfica de una función. En realidad se tiene por lo menos dos funciones de x. Si esta ecuación se resuelve para y en términos de x, se obtiene que y es igual a más o menos raíz de 9 menos x a la 2. Regularmente lo hallamos cuando hacemos la factorización. Hallamos el positivo y el negativo. El valor absoluto. La función de valor absoluto. La función de valor absoluto aparece a menudo en los análisis de los capítulos. El dominio de F es el conjunto de los números reales desde menos infinito hasta más infinito y el rango es desde cero hasta infinito positivo. En otras palabras, cualquier número real, los valores de la función f de x son no negativos. Aquí tenemos unos ejemplos. F de 3, el valor absoluto de 3 va a ser 3 positivo. Por definición, el valor absoluto, observamos que una función es definida por partes de un pedazo. O sea, la función de valor absoluto, la gráfica de valor absoluto es esta. Entonces vemos que es una gráfica a partes. Aquí hay una parte y aquí está la otra parte. Ahora tenemos la combinación de funciones. Entonces, combinación de funciones. Entonces, dos funciones pueden combinarse de varias formas para obtener nuevas funciones. Entonces, aquí se van a analizar las dos formas posibles en que se pueden combinar las funciones. Entonces, aquí tenemos una función de potencia, que es la forma de f de x igual a x a la n. Entonces, se denomina función de potencia esta, esta, esta expresión. Entonces, n es un número racional. Entonces, el dominio de la función potencia depende de n. Entonces, para n igual a 2, el dominio de n a la 2 es el conjunto de números reales, desde positivo hasta, desde menos infinito hasta infinito. Para un medio, entonces x a la un medio, lo que hacemos es convertirlo en raíz. Tenemos x a la un medio, esto va a ser que tenemos a la x a la uno raíz de 2. ¿Sí? Así sería como nos quedaría. Y el dominio va a ser, porque sabemos que tiene que ser mayor o igual a cero, entonces el dominio va a ser x mayor o igual a cero, el dominio va a ser desde cero hasta infinito positivo. ¿Listo? Para f de x igual a x a la menos uno, o sea, sabemos que x a la menos uno, eso ya lo aprendimos, sabemos que x a la menos uno es el inverso de uno sobre x. Entonces el dominio va a ser todos los reales excepto cero. ¿Por qué? Pues porque si tenemos aquí un cero, esto no existe. Bueno, ahora, las funciones se pueden sumar, restar, dividir, multiplicar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces tenemos esta parte de función. F de x igual a 2x más 5 y g de x igual a menos 4x más 8. Entonces, lo primero que nos piden es sumar la función. Entonces vamos a hacerlo aquí a un lado. Vamos a ver si nos queda bonito. Entonces tenemos que 2x más 5
y lo vamos a sumar con menos 4x más 8. Vamos a hacer la suma de la función. Entonces tenemos que, primero vamos a desaparecer el paréntesis. Entonces 2x más 5 menos 4x menos 8. Esto nos va a dar menos 12x menos 3. Entonces tenemos que f de x más g de x es igual a menos 2x menos 3. Esa es una de las formas de combinar funciones, sumándolas. Así como hicimos esa suma, podemos hacer restas, multiplicaciones, divisiones. Todas las operaciones se pueden hacer. Vamos a hacer la resta de esta clave. Entonces tenemos que f menos g es igual a 5x a la 2 menos 7x menos 1. Primero desaparecen los paréntesis. Nos queda menos 7x, está feo, más 9. Esto nos va a quedar 5x a la 2. Creo que si lo hago aquí es más bonito. Qué espantoso. Menos 7x más 9. Nos da igual. Y así vemos que podemos restar. Entonces, como les digo, se puede sumar, restar, multiplicar o dividir cualquiera de las cualquier operación con las funciones que nos entreguen. Y esa es una de las formas de combinar funciones. Ahora vamos a ver, en este capítulo nos enseñan una partecita muy importante que es la gráfica de funciones. Tenemos que tener unas funciones muy claras siempre porque pues, nos ayudan en general en el curso para, para lo que va transcurriendo. Entonces, hay gráficas básicas de funciones, que es la gráfica, la primera, que es f de x, es una línea inclinada, la podemos leer así, como una línea inclinada a 45 grados que pasa por el origen. F de x igual a x a la 2, esto es una parábola, es una que vamos a usar muy comúnmente. F de x a la 3 es la gráfica de una gráfica impar, que es como una S. F de x a la 4 sigue siendo una parábola, pero vamos a darnos cuenta más adelante que este a la 4 lo que significa es que está más achatadito, porque va a pasar más veces por la línea X. Tenemos fx a la menos 1, que es sabemos que es la inversa de 1 sobre x. Esta es la gráfica. Cuando tenemos x a la menos 2, es la inversa de 1 sobre x a la 2. Esta es la gráfica. Para raíz, es como una patica, digo yo. Para raíz cúbica de x, es como una s más achatadita. Y para raíz cúbica de x a la 2, pues es como un valor absoluto, pero es más. Aquí no hace falta la gráfica de valores, pero que igual ya la conocemos ahorita en la explicación. La gráfica de la tangente también no hace falta y de la cotangente. Tenemos ahora las combinaciones aritméticas. Entonces dice, dos funciones pueden combinarse por medio de las cuatro operaciones conocidas, lo que hablamos ahorita, que se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir las funciones.
El dominio de una combinación aritmética, entonces nos dice que al combinar las funciones aritméticas, es necesario que ambas estén definidas en el mismo número de x. Por lo tanto, el dominio de las funciones es el conjunto de números reales que son comunes en ambos dominios. Es decir, el dominio es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Lo que aquí debemos hacer es allá del dominio de f, allá del dominio de g, y donde estos dos se encuentran, ese va a ser el dominio de los dos, porque recordemos que el dominio es donde existe la función. Entonces, por ejemplo, algo que el profesor nos explicaba en la clase es que este es f, por decir, ¿sí? Y aquí es 0 y aquí es 2. Entonces nos dicen que 2, el dominio de, voy a hacer de una vez g. Por ejemplo, nos dicen que el dominio de f es desde 2 hasta infinito positivo y que el dominio de g es desde 2 hasta 3 positivo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es trazar líneas para revisar dónde están los dominios de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí, tracemos la línea aquí en los punticos que ya hice. ¿Dónde está el dominio de esta? Pues esta no está aquí, entonces este no puede ser el dominio de las dos, porque recordemos que tiene que ser donde las dos existen. Aquí tampoco puede ser porque no están al 2. Sin embargo, en este pedacitico aquí está tanto en F como en G, entonces el dominio va a ser desde 2 hasta 3. Y ese es el dominio de la función. Solamente en ese pedacito existe. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando tenemos una combinación de funciones y queremos encontrar el dominio de las mismas. Bueno, ahora tenemos varios tipos de funciones, ¿sí? Que alguna de esos tipos de funciones son las funciones polinomiales. ¿Qué nos quiere decir esto? Muchas de las funciones con las que se trabaja en cálculo se construyen al analizar operaciones aritméticas. De especial interés son las funciones de potencia 1, donde n es un entero no negativo. La función x igual a x a la n se denomina función polinomial de un solo término. Al usar las operaciones aritméticas de suma y resto multiplicación, es posible construir funciones polinomiales de muchos términos, como por ejemplo la que tenemos esta. Aquí tenemos. Por ejemplo, aquí dicen que vamos a sumar, restar y multiplicar todas las funciones que hay aquí. ¿Sí? Entonces, al hacerlo, encontramos que la función que nos queda, mira, es una función polinomial. Hay que tener algo muy en cuenta, que n debe ser un entero no negativo. ¿Qué significa esto? Que n va a ser partir de cero hasta infinito positivo. Y algo también muy importante, en esta función polinomial, en esta que tenemos aquí, o en esta que nos dan aquí, tenemos que hay una principal. Sí, esa principal va a ser de la siguiente manera. Va a tener un coeficiente, por ejemplo, este sabemos que el coeficiente es 1, y va a tener un exponente. Este exponente del coeficiente principal tiene que ser distinto a cero. ¿Por qué? Porque sabemos que elevado a la cero oculta. Entonces, la función polinomial siempre va a tener esta forma. El primer exponente o el exponente del coeficiente principal, no el primero, sino el del coeficiente principal, tiene que ser mayor a cero y va a tener esta forma. ¿Listo? Aquí nos dice, n es un entero no negativo y los coeficientes son números reales. Entonces, el dominio de cualquier función polinomial es el conjunto de todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, por ejemplo, ¿qué no es una función polinomial? Por ejemplo, tenemos esta de aquí, que
podemos observar que tiene un exponente negativo y ya sabemos que los exponentes deben ser en un entero no negativo, mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, este no funciona, no es una función polinomial. Lo mismo que esta, la tenemos elevada a la 1/2. Ya sabemos que tiene que ser un entero. Un medio no es un entero, entonces eso no es una función polinomial. También tenemos las funciones racionales. Este es un ejemplo de una función racional. ¿Cómo la entiendo yo como una función racional? Un fraccionario. Un fraccionario es una función racional. En esas funciones racionales podemos tener como otras funciones allí metidas. Por ejemplo, esto es un racional, pero arriba tiene un polinomio, abajo también tiene un polinomio, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esto así, eh, lo que debemos hacer es factorizarlo para poder resolverlo, para hallar el dominio, para hallar el rango y demás. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos esta que es sencilla y es una función racional. Tenemos esta que mira que tiene un polinomio arriba y un polinomio abajo. Y también tenemos esta que tiene un polinomio abajo. Esas son funciones racionales, que son fraccionarios. Ahora, ahora bien, hay que destacar algo en las funciones racionales, que las funciones racionales están compuestas de polinomios. Porque, por ejemplo, si tenemos una función de esta forma, esto no es un polinomio. Entonces, por ende, no va a ser una función racional. ¿Listo? Ahora tenemos la composición de funciones. Otro método para combinar funciones, es el segundo método, se denomina composición de funciones. ¿Qué es lo que se hace con este método? Lo que se hace es meter una función en otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos van a dar los enunciados de las funciones. Entonces, yo miro si tengo aquí un ejemplo, sí. Nos van a dar este enunciado de esta función. Nos dicen que f de x es 3x menos 2. Y nos dan el segundo enunciado de la otra función. Nos dice que la otra función es x igual a 6. Cuando nos dicen que vamos a hacerlo por composición, que es meter la una en la otra, nos están diciendo que metamos una en la otra. Entonces, si tenemos 3x menos 2, nos dicen que, nos están diciendo que f de x es 3x menos 2. Pues ahora nos dicen que f de g, ¿qué va a ser? 3x más 6. O sea, meta en x, meta en esta x lo que vale esta g. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces nosotros simplemente vamos a solucionar los que están pidiendo. Ya la metimos. Entonces f en composición de g es igual a, resuelva, 3 por x, 3x, 3 por 6, 18, menos 2, 3x, menos 10, más 16 y listo el pollo. Eso es lo que nos están pidiendo. Que meta la una en la otra. Esa es la composición. Arriba nos están hablando de sumarlas, o sea, era poner la una, sumarle la otra, o restarle la otra, multiplicar la otra, dividir la otra. Y aquí nos que nos piden, meta la una en la otra. Tráigamela. Ahí, haga la parte de mí. Eso es lo que nos piden estos problemas. ¿Listo?
Bueno, entonces, a continuación, entonces se define la función resultante denominada composición f y g. Entonces, son funciones de composición. Entonces, vamos a ver la teoría. Si f y g son dos funciones, la composición de f y g, denotada como por f compuesta de g, es la función definida por así, y listo. Ahora las transformaciones rígidas. Ahorita hablamos de las gráficas de las funciones y aquí no va a ser muy mucho. Una transformación rígida de una gráfica es la transformación que cambia solo la posición de la gráfica en el plano X y Y, pero no en la fórmula. Para la gráfica de una función se analizan cuatro tipos de desplazamientos y traslaciones. Entonces, sí, con los términos. Entonces, tenemos, tenemos desplazan las funciones. Entonces, de acuerdo a las gráficas que tenemos, podemos hallar esto. Cuando nos dicen, vamos a hacer un índice. Quiero hacer un índice. Entonces, por ejemplo, nos dicen que sabemos que f de x es esta. Esta es la función f, es esta función, ¿correcto? Entonces, ahora si nos dicen que f de x más 4, ¿qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que x, que la gráfica se va a mover 4 unidades hacia la derecha. O sea que va a tener 1, 2, 3, 4. Entonces, la gráfica ahora va a ser así. Entonces, vemos que se trasladó la gráfica para acá arriba. Eso es lo que nos quiere decir esta ¿sí? Esas transformaciones rígidas. Así como pueden ser hacia arriba, también nos puede decir, entonces ahora vamos a decir que f de x es igual a x menos 3. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que esta gráfica se corrió 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Entonces, acá queda. Otra transformación rígida es cuando nos dicen que aquí está. Miren que estas transformaciones están como solitas, como afuerita. Pero, por ejemplo, ahorita nos dan otra que nos dicen que f de x es igual a x menos 3. Pues, ¿qué podemos pensar? Que si el menos 3 de arriba fue hacia abajo, pues este también va a ser hacia abajo. Pues no. Resulta que cuando está dentro de un paréntesis, el número que se va a mover, el desplazamiento ya no es vertical, sino que es horizontal. Y cambia hacia dónde va, hacia qué dirección va. Aquí en estos dos ejemplos podemos racionar, racionar, relacionar que el más es hacia infinito positivo y el menos es hacia el infinito negativo. Pues cuando está dentro del paréntesis es al contrario. Entonces, este menos 3
va a significar que se mueve una, dos, tres unidades hacia la derecha, o sea, hacia infinito positivo. O sea que esta gráfica se movió hacia acá. Bueno, digamos que tres de aquí. Entonces, esta gráfica tuvo un desplazamiento hacia la derecha. Y así como es hacia la derecha, pues nos pueden decir que es hacia la izquierda, porque tiene un más, y entonces se va a mover tres unidades hacia la izquierda. Y tuvo un desplazamiento hacia la izquierda. Esas son las transformaciones rígidas. Ahora bien, hay otra transformación que, otra transformación importante que tenemos que tener en cuenta, que es el reflejo. Entonces, por ejemplo, tenemos la gráfica de una parábola, ¿sí? Que es f de x igual a x a la 2. Ahora bien, si nos dicen que f de x igual, pero nos dan este negativo aquí. Este negativo aquí, puntico, significa que tiene un reflejo en el eje X. Sabemos que este es el eje X y este es el eje Y, ¿verdad? Entonces va a tener un reflejo en el eje X. ¿Qué significa esto? Que la gráfica va a ser así. Se volteó para acá, tuvo un espejito. Ahora bien, si nos dicen que el f de X era así, ¿qué quiere decir esto? Dentro del paréntesis, quiere decir que la gráfica tuvo un reflejo en el eje Y. Un espejito. De donde estaba, aquí se hace como un espejito y se refleja. Asimismo, aquí se hizo un espejito y se refleja hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esas son las transformaciones rígidas de las funciones. Que sube, que baja, que va para la derecha, que va para la izquierda, que se hizo espejo en el X o que se hizo espejo en el Y. Esas son las transformaciones rígidas de las funciones. Ahora bien, tenemos unas transformaciones no rígidas, pero aquí vamos a pausar un momentico.